tenemos un nuevo video, señores. Lo deja solo Reps. Y la sacerdotista de la sangre, Magdalena Solís. Vamos a ver esto. Cada vez más frágil, el deterioro de su salud mental nos... En un pequeño pueblo de México, una historia oscura y aterradora se esconde entre sus calles. Magdalena Solís, apodada la gran sacerdotisa de la sangre, no solo impactó a Yerbabuena, sino que transformó la vida de sus habitantes en un verdadero terror. Lo que comenzó como un juego de poder y ambición, pronto se convirtió en una serie de crímenes y rituales sangrientos que dejaron a todos en shock. Pero, ¿qué llevó a esta mujer a convertirse en la líder de un culto tan peligroso? ¿Cómo pudo arrastrar a toda una comunidad hacia la destrucción? A continuación te contamos cómo una población aislada y empobrecida fue manipulada hasta convertirse en un verdadero escenario de pesadilla. Pero antes de entrar de lleno en el tema, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras inquietantes historias. Espero que sea buena esta mierda. Para entender el alcance de los crímenes de Magdalena Solís, es necesario retroceder a los años 60 y conocer el contexto en el que se gestó su poder. Yerbabuena era un pequeño pueblo rural, donde el analfabetismo y la pobreza dominaban. Aislado del resto del país, sus habitantes vivían con la esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera sacarlos de su miseria. Y fue precisamente esta vulnerabilidad lo que los hizo presas fáciles de los hermanos Santos y Cayetano Hernández. Los Hernández, dos estafadores con un profundo conocimiento de la desesperanza humana, llegaron a Yerbabuena con una promesa que parecía extraída de un cuento fantástico. Alegaban ser dioses reencarnados y aseguraban que en las montañas cercanas al pueblo yacían ocultos tesoros de incalculable valor. A cambio de obediencia ciega, favores sexuales y contribuciones económicas, prometían compartir la riqueza con aquellos que se unieran a su culto. En este ambiente de explotación y desesperación, fue donde Magdalena Solís entró en escena. Originaria de Tamaulipas, su vida había sido difícil desde el principio. Nacida en la pobreza, fue empujada desde muy joven a vender su cuerpo, con la ayuda de su hermano Eleazar para poder sobrevivir. En 1963, los dos hermanos se unieron a la secta de los Hernández, quienes vieron en Magdalena una oportunidad para elevar aún más su control sobre los habitantes de Yerbabuena. Fue entonces cuando los estafadores decidieron redoblar su apuesta. Si ellos eran dioses, Magdalena sería nada menos que la reencarnación de Coatlicue, la diosa azteca de la vida y de la muerte. Así, con la ayuda de los Hernández, Magdalena adoptó el papel de la gran sacerdotisa de la sangre, convenciendo a los fieles de que su poder era divino y su voluntad inquebrantable. Esta historia está buena, es el fondo. Lo que comenzó como un culto centrado en orgías y narcóticos, pronto se transformó en algo mucho más oscuro y escalofriante bajo el liderazgo de Magdalena Solís. Los Hernández, fundadores de la hermandad, ya no lograban mantener el control, y fue Magdalena quien introdujo un nuevo nivel de crueldad. Así, la secta pasó de la explotación sexual a sacrificios humanos, donde la sangre se convirtió en el elemento central de sus rituales. Durante 6 semanas, en 1963, la región fue sacudida por una serie de homicidios rituales en los cuales al menos 4 personas fueron brutalmente asesinadas, aunque las estimaciones sugieren que el número de víctimas pudo haber sido mucho mayor. La transformación en la comunidad fue radical. Aquellos que se atrevían a dudar o intentar escapar del grupo eran tachados de traidores y condenados a un destino espantoso. El proceso iniciaba con la selección de una víctima, usualmente acusada de ser un disidente, lo que sugería un espectáculo atroz. Las víctimas eran golpeadas, quemadas y mutiladas antes de ser desangradas por completo. No se trataba de una simple ejecución, sino un acto de devoción a su retorcida fe. El clímax de los rituales llegaba cuando la víctima era desangrada lentamente hasta que la vida se le escapaba. Su sangre se mezclaba con la de un animal en un cáliz ceremonial, y la sacerdotisa, Magdalena, era la primera en beber. Le seguían sus seguidores más cercanos, Cayetano,
Santos y Eleazar, quienes con cada sorbo creían que adquirían poderes sobrehumanos. La ceremonia finalizaba con la extirpación del corazón de la víctima, un acto simbólico que consolidaba su creencia en que la sangre era el único alimento capaz de mantener a los dioses jóvenes e inmortales. Magdalena, convencida de que era la reencarnación de la diosa Coatlicue, creía fervientemente que beber la sangre de sus víctimas le otorgaría la inmortalidad. Su delirio arrastró a los demás miembros de la congregación, quienes también creían que al participar en estos actos perturbadores aseguraban su salvación. Lo que hace la ignorancia, güey, ¿no? Para muchos expertos en psicología criminal, maldad, el caso de Magdalena Solís es un claro ejemplo de lo que se conoce como psicosis teológica, una condición en la que la religión se convierte en una obsesión delirante. Magdalena no solo creía que era una diosa, sino que sus actos de violencia eran, en su mente, una forma de cumplir un destino sagrado. Esta distorsión de la realidad la llevó a crear un mundo en el que su violencia era justificada como parte de un ritual divino. Alimentada por delirios de grandeza y la manipulación de los Hernández, la llevó a cometer algunos de los crímenes que hemos narrado anteriormente, los cuales reflejaban su estado psicológico cada vez más frágil. El deterioro de su salud mental no solo la aisló de la realidad, sino que también afectó la cohesión social de Hierbabuena, convirtiendo a una comunidad una vez unida en un escenario de horror y caos. La creencia de Magdalena en su propia divinidad y su interpretación pervertida de los rituales aztecas la llevaron a perder completamente el contacto con la moralidad, dejando un rastro de devastación que se sentirá por generaciones. Como suele ocurrir con este tipo de historias, la caída del culto llegó de la manera más inesperada. Un adolescente de 14 años, curioso por los ruidos y el misterio que rodeaban los rituales de la secta, decidió acercarse para investigar. Lo que vio lo horrorizó. Un grupo de personas, bajo el mando de Magdalena, sacrificando a una víctima en un ritual sangriento. Atemorizado, corrió a la comisaría más cercana, donde, aunque no le creyeron de inmediato, un oficial decidió acompañarlo al día siguiente. Ambos desaparecieron sin dejar rastro. La desaparición de aquel oficial finalmente llamó la atención de las autoridades, quienes comenzaron una investigación sobre lo que sucedía en Hierbabuena. La policía, armada con el testimonio de otros habitantes que empezaban a dudar del culto, organizó una redada en el pueblo. Cayetano Hernández fue abatido durante el enfrentamiento, mientras que Santos fue asesinado por uno de los propios miembros de la secta. Magdalena y su hermano Eleazar fueron arrestados poco después. Magdalena Solís fue condenada a 50 años de prisión por el asesinato del oficial de policía y el joven de 14 años. Sin embargo, debido a la falta de testigos y pruebas concretas, nunca fue acusada formalmente de otros crímenes cometidos en Hierbabuena. Muchos de los miembros del culto también fueron condenados, pero el daño ya estaba hecho. Hierbabuena nunca se recuperó del todo, y su historia quedó para siempre marcada por la locura de la gran sacerdotisa de la sangre. Sin lugar a duda, el caso de Magdalena Solís plantea cuestiones sobre la naturaleza del mal y la influencia del entorno en la formación de la psicopatía. ¿Nació Magdalena destinada a convertirse en una asesina, o fue su vida de pobreza, explotación y desesperanza lo que la llevó a abrazar su lado más oscuro? Aunque la ciencia sugiere que la psicopatía tiene una base genética, también es cierto que el entorno juega un papel crucial en la manera en que estos individuos desarrollan su comportamiento. De acuerdo con expertos, es posible que muchos de nosotros tengamos un psicópata en nuestras vidas. Se trata de una persona carismática, encantadora e incluso entrañable, que oculta un vacío emocional y un profundo desdén por las normas morales. Podemos realmente conocer a quienes nos rodean, pero tú, ¿qué opinas? ¿Es posible que la sociedad esté llena de Magdalenas en potencia, esperando que las circunstancias desaten lo peor de ellas? ¿Qué tan lejos estamos del caos y el descontrol? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte para no perderte más historias. Activa la campanita como un niño premium que soy. Es un buen video, de hecho, yo a veces pienso, bueno, todos pensamos, es lo obvio, ¿no? Cuando la humanidad simplemente era más ignorante. Porque ahorita sí estamos bien pendejos, pero ahora no estamos.
Simplemente la persona en general es pendeja. Bueno, no es pendeja, sino hay ignorancia. Pero ese nivel de ignorancia es alto a comparación de antes, que puedan hacer ese tipo de aberraciones. Así que ponte a pensar qué tanta mierda no hicieron personas que nunca nadie se enteró. Yo siento que no solamente había esclavitud, también había como que pues esclavitud, pero más siniestra y más culera que nunca nos enteramos. Porque ponte a pensar, las posibilidades son muchas. ¿Por qué no había criaderos de esclavos? Simplemente hay mucha mierda que estoy seguro que hubo gente que lo hizo y nadie se enteró. Sólido video.